Ecografía Doppler. Principios físicos de la ecografía Doppler. Básicamente, la ecografía Doppler se basa en el efecto Doppler y el efecto Doppler es el cambio de frecuencia. El cambio de frecuencia consiste en lo siguiente. Cuando tenemos una fuente y un observador, este observador va a detectar una frecuencia. La frecuencia detectada va a ser igual si ambos se quedan en el mismo punto. Cuando este observador se empieza a acercar a la fuente, la frecuencia va a ser mucho mayor. En el caso contrario, cuando este observador se aleja de la fuente, la frecuencia va a ser mucho menor. En este ejemplo hablamos de sonido. No es la intensidad del sonido, sino simplemente es la frecuencia del sonido. En clase también hemos mencionado que para que exista este cambio de frecuencia debe haber una frecuencia inicial y una frecuencia final. Ya bien sea que la frecuencia inicial va a ser menor a la frecuencia final o la frecuencia inicial va a ser mayor. En ambos casos tiene que haber una diferencia. Por eso el efecto Doppler necesita de dos tiempos. Necesita en un tiempo A donde la frecuencia inicial es inicial o la frecuencia inicial es A, y en el segundo tiempo la frecuencia inicial o bien va a aumentar un poco más o bien va a disminuir. A esa diferencia le llamamos el efecto Doppler, o sea, tiene que haber esa resta para que exista el efecto Doppler. Muy bien, en clase también ya se ha explicado la fórmula básicamente y vemos que esa diferencia la podemos traducir a esta fórmula. En clase ya se ha explicado los valores de cada letra. Muy bien. Pero vemos que esta fórmula traducida del efecto Doppler va siempre a depender del ángulo. Por eso hay que tener en cuenta que el coseno de teta, si vale 0 va a ser 1 y si vale 90 grados va a ser 0. Muy bien, entonces cuando nosotros transformamos el cambio de frecuencia a esta otra fórmula, siempre vamos a depender del ángulo. Entonces acá tenemos la representación. Acá tenemos una sonda de ultrasonido que va a enviar pulsos de ultrasonido, y este pulso de ultrasonido, para yo poder calcular el cambio de frecuencia Doppler, voy a tener que necesitar el ángulo de exposición, la velocidad del flujo sanguíneo, entre otros elementos. Muy bien. Y siempre vamos a ver en lo sucesivo que va a estar determinado por el ángulo. El ángulo es muy importante para el efecto Doppler. Volvemos a remarcar, ya no depende de la diferencia, sino esa diferencia se puede traducir en la siguiente fórmula, que va básicamente a depender de la frecuencia inicial y del ángulo, ¿no? Y estos dos valores que algunas veces son constantes. Muy bien, el efecto Doppler. Cuando el ángulo es cercano a 90 o 90 grados, y por tanto la diferencia entre frecuencias se reduce, el coseno de 90 va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la sonda incide perpendicularmente a un vaso y este vaso se encuentra a 90 grados, cuando nosotros hacemos la fórmula, reemplazamos en la fórmula, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el cambio de frecuencia va a ser igual a 0. Por eso, este tipo de insonación no nos va a dar una señal. Entonces, hablamos de cambio de frecuencia, pasamos a decirlo a un término equivalente a señal Doppler. ¿De acuerdo? Entonces, si la sangre se mueve perpendicularmente al transductor, ¿ve? El flujo no se detecta porque no provoca ningún cambio en la frecuencia Doppler o señal Doppler. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque depende del ángulo. Y otra vez, coseno de 90 es 0. Entonces, acá teóricamente no vamos a detectar ningún cambio de frecuencia o señal Doppler, porque ya hemos visto que reemplazando va a ser 0. Muy bien. Para obtener una buena señal Doppler es necesario conseguir un ángulo menor a 60 grados. ¿Por qué? Porque un ángulo menor a 60 grados va a ir disminuyendo y se va a acercar a la unidad. El coseno de 45 es 0,71, el coseno de 30 es 0,87, entonces estos valores se van a ir acercando a la realidad. Entonces lo ideal es que para nosotros obtener un adecuado efecto Doppler,
el vaso esté paralelo, ¿no? Hemos dicho también en clase que esté paralelo. O si no, que esté a 60 grados, 45, 30 grados. Muy bien. ¿Qué sucede en este ejemplo? Miren esto. Cuando el ángulo es menor a 60 grados, ¿ven? Acá vemos el ángulo. El coseno de 60 va a ser igual a 0,5. Entonces, el cambio de frecuencias o señal Doppler que yo voy a detectar va a ser bueno. O sea, voy a obtener un valor. Voy a obtener un valor. No real, pero cerca a lo real. Y acá, cuando el coseno de 30, cuando cuando el ángulo formado entre el vaso y el transductor va a formar un ángulo de 30 grados, voy a obtener un coseno de 0,87. Inclusive me acerco un poco más a lo que es lo real. Muy bien. Un poco mejor que a 60 grados. Acá, ¿qué sucede? Acá esto tiene que ver con la forma de cómo estoy sonando. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero quiere decir que cuando el flujo se está alejando, el espectro Doppler va a salir negativo y cuando el flujo se está acercando al transductor, el espectro va a salir positivo. Esto lo vamos a ver más adelante también. Ya. Las representaciones del Doppler. El Doppler se puede ver, los equipos de ecografía generalmente trabajan con estos tres modos. El cualitativo, el Doppler color puro, que en clase también les explicaba que es como un cuadradito dentro de la imagen de escala de grises, el Doppler de potencia, que también lo vamos a explicar, y el Doppler espectral, que compara o me grafica el Doppler en una onda de velocidad contra el tiempo. Muy bien. En el Doppler color, miren esto. Siempre para analizar una señal Doppler o cambio de frecuencia Doppler, siempre tengo que comenzar por la barra del color. La barra del color me va a decir qué flujo va a representar positivo y qué flujo va a representar negativo. Ok, esto es 0 y lo que está arriba es lo positivo y esto es lo negativo. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta es la confluencia esplenoportal. Aquí está el páncreas. Entonces, el flujo está viajando en esta dirección. Aquí está la vena esplénica y el flujo se está acercando. ¿Ve? Por eso el flujo es positivo. Se está acercando y precisamente casi al nivel que se forma la vena porta, el flujo se va a alejar. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque la vena porta que está hacia la derecha, recoge la sangre de la vena esplénica y el flujo es así, ¿no? Hasta el punto medio o un poco más, el flujo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque se está acercando al transductor y luego cambia, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo. Y luego va a cambiar porque el transductor lo va a interpretar como un flujo negativo. Positivo se está acercando y luego negativo porque se comienza a alejar, porque ya está a la mitad. El Doppler color muestra en color las partículas que están en movimiento, ¿de acuerdo? Hay un código de colores que indica la velocidad del flujo y su dirección. El color azul rojo indica la dirección del flujo, la intensidad del color. ¿Qué quiere decir la intensidad del color? Esto de acá, miren, ¿ve? Acá hay rojo y acá hay azul. Entonces, cuando el flujo tiene una velocidad mucho más alta, va a cambiar este viraje. O sea, se va a acercar hasta un flujo de color amarillo. Pero acá vemos que hay rojo intenso y también azul intenso, ¿no? No se da el caso, pero en otros ejemplos vamos a ver. Como en el ejemplo de abajo. Podemos ver el ejemplo de abajo, que el flujo es de mayor velocidad. Esto es una vena y esto lo de acá abajo es la aorta, me parece. Entonces, acá hay un flujo de mayor velocidad, por eso el viraje aumenta, ¿ve? De mayor velocidad y la señal Doppler se va a colorear de esa intensidad, ¿no? Entonces podemos decir que la intensidad del color indica el cambio de la frecuencia y por tanto la velocidad del flujo. O sea, el flujo lento va a ser rojo y el flujo mucho más rápido va a ser llegando al amarillo. El flujo negativo, el flujo que se aleja va a ser azul y el flujo mucho más rápido que se aleja va a ser casi de color celeste. Muy bien. El Doppler color. Seguimos con el Doppler color. El Doppler color tiene la capacidad de mostrar, como ya lo hemos dicho, el flujo que se acerca al transductor rojo y el flujo que se aleja, negativo o azul. En este ejemplo, ¿qué sucede? Esta es la vena porta. Entonces, la vena porta lleva sangre o lleva flujo sanguíneo
hacia el hígado. Hemos dicho que el hígado tiene doble vascularización, tanto recibe vascularización de la arteria hepática como de la vena porta. Entonces, este flujo es positivo, ¿por qué? Porque este flujo está viajando así, está yendo hacia el hígado. Otra forma de decir que el flujo que viaja hacia el hígado es el flujo hepatópeto, ¿ya? O sea, está viajando hacia el hígado, ¿eh? Así, por eso es positivo. Ahora, ¿qué sucede con una vena intrahepática? Creo, me parece que esta es la medial. La vena intrahepática recoge la sangre no oxigenada del hígado y se le lleva o va a desembocar en la vena cava inferior. Por eso el flujo es negativo. ¿Ven? Aquí está negativo y aquí está positivo. Por eso siempre es importante para interpretar en el Doppler color nuestra barrita. Hay que analizar nuestra barrita y también saber anatomía, ver más o menos o recordar cómo a cómo están viajando los flujos. Muy bien. Flujo normal de las venas suprahepáticas. ¿Ve? Otro ejemplo, se representa en azul porque se aleja del transductor. ¿Por qué lo sabemos? Porque uno es negativo y anatómicamente las venas suprahepáticas recogen la sangre desoxigenada del hígado. Muy bien, hacia la vena cava. Acá lo que ya habíamos mencionado, vena esplénica se ven dos colores porque el flujo primero se acerca, ¿de acuerdo? Primero se acerca y luego se aleja del transductor, ¿no? O sea, la vena esplénica recoge la sangre del vaso y se la está llevando hacia el hígado, ¿no? Primero positivo y luego negativo, ¿por qué? Porque primero se está acercando, llega al punto medio y se aleja, ¿no? Es como el ejemplo del bosque, ¿no? Cuando tú llegas hasta cierto punto de un bosque, te estás acercando justo en el punto medio y luego te alejas. Muy bien. El Doppler espectral. El Doppler espectral, como hemos mencionado, representa una onda de velocidad y tiempo. Tiene la particularidad de ser, a diferencia del Doppler color, de ser cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que me va a arrojar valores de velocidad, de tiempo, etcétera, etcétera. Muy bien. El Doppler espectral proporciona un análisis cuantitativo. La información se representa en una escala temporal para representar la distribución acumulada de frecuencias durante un latido cardíaco o un pulso arterial o un pulso venoso también. Indica la presencia, la dirección y las características del flujo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ve? El flujo también acá, el flujo va a ser representado, todo lo que esté por encima va a ser un flujo positivo y todo lo que esté por debajo va a ser un flujo negativo. Estos conceptos los vamos a ampliar mucho más. Muy bien. Volvemos a velocidad del flujo, corrección del ángulo. La señal Doppler depende de la diferencia de frecuencias y ya hemos visto que esta diferencia de frecuencias depende básicamente del ángulo, ¿no? Para calcular la velocidad del flujo debemos indicar el ángulo del vaso al procesador del ecógrafo para que aplique correctamente la fórmula Doppler. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que decirle al ecógrafo, o sea, el Doppler es una herramienta ciega, tengo que decirle a qué ángulo estoy más o menos sonando, ¿no? Este es en el caso del espectro, miren. Este ángulo está, creo, inclusive está por un poco de los 90 grados, es un ángulo no correcto. Hemos dicho que los ángulos reales van a ser los que se acerquen a la unidad o a hacer el coseno de 0, que es 1. ¿No? Entonces el vaso lo ideal sería que esté paralelo, pero como el vaso no está paralelo, yo le tengo que corregir el Doppler. Entonces yo tengo que indicarle al equipo a qué ángulo estoy sonando. En este caso estamos ya casi a unos 60, unos 75 grados, ¿ve? Si corregimos el ángulo, la velocidad calculada es más correcta, ¿ve? O sea, ¿por qué corregimos el ángulo? Para obtener la velocidad, del flujo que estamos evaluando, ¿ya? En este caso, aquí está bien y aquí está mal. En este caso, la velocidad de la vena yugular es de 200 centímetros. Observamos que el ángulo no está correctamente ajustado, ¿no? Lo que les decía, no está ajustado. Entonces, nosotros para obtener la velocidad, que es lo que en algunos estudios nos interesa, nosotros tenemos que corregir el ángulo. Muy bien. Power Doppler. El Power Doppler es básicamente una herramienta que permite detectar flujos lentos, flujos considerablemente lentos y la ventaja es que no va a depender del ángulo que se esté sonando. ¿Qué quiere decir esto? Que el Power Doppler simplemente te va a mostrar dónde hay flujo, pero no te va a demostrar la dirección. Analiza el cambio de amplitud y lo codifica en escala de color, es decir, representa la potencia integrada de la señal Doppler, o sea, es la potencia nada más.
en lugar de su cambio de frecuencia. Por tanto, no proporciona información sobre la velocidad ni la dirección del flujo y no depende del ángulo, siendo más sensible para detectar el flujo lento que el Doppler color. Muy bien, no depende del ángulo, los vasos se van a mostrar, inclusive flujos de baja velocidad se van a mostrar. Esto me recuerda lo siguiente, que el efecto en el Doppler color también estamos dependiendo del ángulo. Miren esto. Cuando el vaso está cerca al paralelismo, ¿no? Imaginamos que la onda viaja en este sentido y el vaso está cerca al paralelo, ¿ve? Está cerca, tiene un cambio de frecuencias mucho mayor o una señal Doppler mucho mayor, ¿ve? De más intensidad, casi llegando al amarillo. ¿Por qué? Porque la señal que está recogiendo el Doppler color es casi la ideal, es mucho mayor, es casi la ideal. Acá cuando se aleja, este ángulo es relativamente mucho más, más obtuso, la señal recogida no es la ideal, ¿ve? No es la ideal. Igual acá hay que analizar esta imagen también, miren. Cuando justo, ¿ve? El vaso está paralelo al cajón Doppler, también así se le llama, cajón, la señal es fuerte, ¿ve? La señal es fuerte. ¿Por qué? Porque hemos visto que depende del ángulo y el coseno de 0 es 1 y esa señal fuerte se va a detectar. Entonces, ¿qué podemos decir ahí también? Que el Doppler color también va a depender mucho de la anatomía y cómo vamos isonando los vasos, cómo buscamos los vasos también. Muy bien, regresamos. En cambio, ya hemos hablado que el Power Doppler no va a depender de eso y tiene otros tipos de aplicaciones el Power Doppler. Ya, muy bien. Algunos parámetros Doppler que vamos a mencionar, ¿no? Por decir, el más conocido es la frecuencia de repetición de pulsos. Yo le tengo que indicar al equipo si los pulsos que estoy buscando son de baja velocidad o de alta velocidad, ¿no? Acá la frecuencia de repetición de pulsos está muy alta, está en 30 y luego lo ha bajado a 18. Ajá. Muy bien, repetimos otra vez el ángulo de insonación. El ángulo de insonación, miren, es 90 grados. Esto anatómicamente no lo puedo corregir porque el cajón siempre va a ir así. En la práctica vamos a ver que el cajón siempre va a tener la forma también del abanico y se va a mover, va a viajar así, pero generalmente yo no puedo, el cajón yo no lo puedo cambiar, o sea, no lo puedo invertir, así va a viajar, así en esta dirección se va a desplazar. Entonces, anatómicamente tenemos que buscar los artificios o con la misma escala de grises tenemos que buscar, ¿ve? Y acá está muy bien representado que el ángulo de isonación a 90 grados no me va a dar señal, ¿ve? No voy a recoger un cambio de frecuencia, ¿ve? Acá, en cambio, miren, ¿ve? Cuando el vaso, imaginamos que el vaso está angulado hacia el cajón, sí hay señal, ¿ve? Acá en realidad estos puntos que le han puesto no es tanto así, sino la frecuencia, el ultrasonido viaja así, igualito que viaja el ultrasonido para hacer la imagen en escala de grises, igualito viaja hacia en el cajón Doppler, ¿no? Y en realidad estos puntos deberían estar así un poco inclinados también, ¿no? Muy bien. Y como les menciono, o sea, el ángulo de insonación no debe ser 90 grados. Tenemos que buscar artificios, ya sean artificiales o anatómicos. Muy bien. La escala de velocidad, ¿no? La frecuencia de repetición de pulsos otra vez. Acá vemos que nuestra escala está muy... este es otro tipo de ejemplo. Acá vemos que la escala está muy alta. La escala de frecuencia de repetición de pulsos está muy alta. Por eso no hay señal, no recoge señal. Bajamos la escala y ya tenemos una señal, ¿no? En este caso igual es la vena porta. La vena porta tiene una velocidad relativamente lenta, relativamente baja y por eso tenemos que bajar la frecuencia de repetición de pulsos. Y acá, ¿qué sucede? Acá la frecuencia de repetición de pulsos, por el contrario, el PRF en inglés, Frequency Pulse Rate, creo que es, ya, muy bien. La escala de velocidad está muy estrecha, o la frecuencia de repetición de pulsos está muy estrecha y nos va a producir ese artefacto, o sea, está muy bajo, ¿ya? Está muy bajo y nos va a producir los artefactos. ¿Por qué se ve verde o amarillo? Porque ya esta velocidad está sobrepasando ese valor de los centímetros por segundo, por eso ya se va a ver artefacteado. Entonces tenemos que aumentar la velocidad.
Entonces, acá otra vez vamos a hablar de las barras. Las barras nos van a representar los límites de la velocidad máxima y la velocidad mínima que vamos a ver, ¿no? Entonces, si por decir acá, generalmente la vena porta, esta es la vena porta, tiene una velocidad en promedio de 30 centímetros por segundo, se desplaza a esa velocidad y acá nosotros le estamos diciendo al Doppler que queremos, queremos que analice a 8 centímetros por segundo, nos va a aparecer esos artefactos, ¿no? O sea, el equipo va a decir, esta velocidad es muy alta, no la puedo representar adecuadamente. Y acá ha hecho lo contrario, ha aumentado la frecuencia de repetición de pulsos, por lo tanto también aumenta los límites de velocidad en centímetros por segundo que deseamos ver, aumenta esto y no sé, lo ha aumentado demasiado, ¿ve? Lo ha aumentado demasiado, como les decía, la vena porta tiene en promedio 20-25 centímetros por segundo de velocidad y no llega, ¿no? Por eso no llega, está muy alto, ¿no? Esto es una frecuencia que yo puedo controlar, yo puedo modificar en el equipo y como se dan cuenta depende de los vasos que queremos estudiar. Muy bien. Lo mismo sucede en el espectro, lo mismo sucede en el espectro. Si nosotros aumentamos mucho la frecuencia o disminuimos mucho la frecuencia de repetición de pulso, el espectro Doppler se va a artefactear, ¿ve? Esto es artefacto, o sea, en este caso hemos disminuido mucho y por eso sale así. Lo ideal es saber también más o menos qué vaso estamos sonando y si es de velocidad alta o media, ¿ve? Acá escala de velocidad amplia de 50 a 100 centímetros, no se ve muy bien dibujadas las ondas, es lo inadecuado. Escala de velocidad estrecha, acá lo he bajado demasiado, las ondas se ven artefacteadas, ¿no? Y esto también tiene que ver con el teorema de Nikis, de los amplios, ¿no? Cuando cuando nosotros recogimos ejemplos en el teorema de Nikis y que son muy grandes, que sobrepasan la fórmula, la computadora o en este caso el procesador del ecógrafo lo va a representar así, por artefactos, ¿no? Muy bien. La línea de base, perdón, el título no salió. Nosotros también podemos modificar la línea de base. La línea de base simplemente es decirle al ecógrafo, yo quiero una representación o por así decirlo, que mejor te enfoques en el flujo positivo, ¿no? Acá, acá le ha bajado mucho, le está diciendo que, ajá, que se enfoque más, por el contrario, en el flujo negativo y el flujo negativo aparece de esta forma, ¿no? El positivo sale feo, ¿no? No se puede ver muy bien el positivo, sale cortado el negativo, ¿no? Acá, acá ha aumentado la línea de base, ¿ve? Para que solo salga un poco del positivo, ¿no? No sale el negativo, no sale el negativo, sale más el positivo y se ve mucho mejor. Acá en la línea de base también se puede modificar tanto como en el espectro como en el color. ¿Ve? Acá la línea de base está priorizando sobre el flujo positivo, ¿ve? Por eso le ha bajado la línea de base. ¿No ves? Recordamos que la línea de base está acá al medio, entonces lo ha bajado. ¿Por qué? Para que priorice sobre el positivo. Y acá ha hecho lo contrario. Ha hecho que la línea de base disminuya para que priorice sobre el negativo. Muy bien. El filtro de la pared. El filtro de la pared vamos a ver cuando desarrollemos el curso, que es importante en la parte obstétrica, en la parte fetal y en algunas otras aplicaciones, ¿no? Simplemente es decirle al equipo que si yo tengo un flujo de muy baja velocidad, como en este caso, ¿ve? De muy baja velocidad, no lo represente, ¿no? Es un filtro nada más, o sea que los flujos muy lentos no los represente. Y si yo bajo ese filtro de la pared, o sea, le digo al equipo, esos flujos lentos, represéntamelos y los va a representar, ¿no? Es ponerle nada más, es decirle al equipo que no me represente nada más sobre todo lo de baja velocidad, ¿ve? Inclusive acá vemos un hueco, ¿ve? Acá hay un hueco negro y por encima hay puntos, ¿no? O sea, todo esto no me va a representar porque ese es flujo muy lento. El filtro de la pared se dice en este caso que está alto. Cuando el filtro de la pared está muy bajo, se dice que está un filtro de pared bajo, ¿no? Filtro alto, filtro bajo. Acá igualito, lo mismo pasa con el color, el mismo principio, ¿no? Si hay flujos muy lentos, le vamos a decir que le ponga que la escala sea mucho más alta, que no quiero evaluar esos flujos muy lentos, ¿no? Un filtro bajo y un filtro alto donde no hay señal.
el ángulo Doppler. Otra vez volvemos al ángulo Doppler, pero en este caso el ángulo Doppler es el ángulo Doppler en el espectro. ¿De qué manera participa en el espectro? Muy bien. El espectro Doppler, al igual que el Doppler color, va a depender de cómo estamos sonando, ¿no? Imaginamos que aquí está la caja y queremos recoger el espectro, pero en este caso el espectro va a tener la capacidad de mover este ángulo. Este ángulo se puede modificar, o sea, yo lo puedo mover en los equipos. Puedo decirle que sea el ángulo cero, o sea, paralelo acá, o lo puedo modificar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Cuando el ángulo es muy bajo, cuando el ángulo es muy bajo, digamos 20 o 15 grados, la onda se va a representar inadecuadamente. ¿Por qué? Porque este ángulo es muy bajo y por ende no estamos representando lo real. Es infracorrección del ángulo, menor del real. O sea, no estamos representando adecuadamente. Cuando el ángulo es muy alto, cuando el ángulo es muy alto, vamos a ver una sobrecorrección del ángulo. Y en este caso, esta velocidad que yo podría obtener hipotéticamente, esta velocidad va a ser muy baja comparada a esta. Entonces, como regla general, nosotros debemos siempre corregir el ángulo, o sea, debemos siempre tratar de que el ángulo se forme entre la línea espectral y el vaso, y debemos tratar siempre de ubicarlo lo más cercano posible, lo más real posible, o también se dice, también otra regla es también decirle que se ubique hasta 60 grados nada más, hasta 60 grados máximo nada más, o a un poco menos, ¿no? Generalmente, salvo las aplicaciones obstétricas o excepto las aplicaciones obstétricas, se trabaja con un ángulo de 60 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo de 60 grados a menor nos va a dar una velocidad real. La ganancia, la ganancia, la ganancia es igual que la ganancia en escala de grises. La ganancia puede aumentar, puede disminuir. Cuando tenemos mucha ganancia nos va a aparecer artefacto. Cuando calibramos muy bien la ganancia no nos tiene que aparecer artefacto. ¿Ve? Igual la ganancia en el espectro, cuando la aumentamos demasiado, vamos a obtener ruido de fondo. Entonces tenemos que compensar esos valores, que eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Y finalmente, una diferencia entre una onda arterial y una onda venosa, ¿no? Generalmente la onda arterial va a ser positiva, pero ya hemos dicho que tenemos que considerar primero cómo está viajando el flujo y también de qué anatómicamente qué flujo estamos analizando. Eso también lo vamos a ver mucho más adelante. En este caso, lo que yo quiero que vean acá es que una onda arterial es pulsátil. ¿Qué quiere decir pulsátil? Que siempre va a seguir un patrón, ¿ve? Siempre va a seguir un patrón. Generalmente igual que el corazón, va a haber una sístole y una diástole. Eso lo vamos a ampliar. Igual, en el caso de una onda venosa, no va a ser pulsátil, sino va a ser fásica con la respiración. Generalmente vamos a ver que las ondas venosas son mucho más desordenadas, por así decirlo, o no siguen patrones. En este caso me parece que es una arteria femoral y en este caso me parece que es la vena femoral también y en este caso la vena safena. Y como les digo, acá hay una interrupción de flujo porque las venas generalmente dependen de la respiración. Muy bien, para entender un poco más el espectro, hay que decir que el espectro nos va a representar la velocidad netamente. Lo que se logra con el espectro no solo es que el ecógrafo te muestre qué flujo se está viendo, si está acercándose o alejándose, que eso lo logramos con el color, sino lo importante es que vamos a obtener valores, ¿no? En este caso, una velocidad, vamos a obtener, ¿ve? Una velocidad A máxima, A mínima, un RI, un SD. Entonces, estos valores son importantes, ¿no? Como lo vamos a ver mucho más adelante. Pero el espectro nos va a dar una información cuantitativa, que eso es lo más importante, ¿no? Vamos a poder analizar cuantitativamente las ondas. Y el espectro
no siempre va a ser un espectro positivo, como en este caso, sino las ondas también, algunas, o depende también del vaso que estamos analizando, van a tener ondas negativas, ¿no? Se comportan de forma negativa también. Tienen su momento positivo, tienen su momento negativo y otra vez su momento positivo. Lo importante en el espectro es remarcar también que, ve, como les decía, esta onda positiva no necesariamente quiere decir que es una onda positiva porque es una arteria y esta onda negativa es una vena, no, 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 sino lo que quiere decir esto es que este flujo se comporta por momentos positiva o se está viajando y luego está retornando. Llega un momento que el flujo está bajando, luego retorna, por eso se comporta de forma negativa. Eso también lo vamos a ver más adelante con ejemplos de otras arterias, pero tiene que quedar claro que no todo lo que está arriba es arteria o no todo lo que está abajo es vena, porque esto yo también lo puedo modificar, yo puedo invertir esto. Es como una orquesta, yo puedo hacer muchas cosas con esto. Igual con el Doppler color, yo puedo invertir este viraje también, este viraje de colores yo lo puedo invertir, yo lo puedo subir el azul hacia arriba y el rojo hacia abajo, y puede invertir eso y no necesariamente es que el rojo va a ser arteria y el azul va a ser vena, no, hay que considerar, por eso les decía, para el Doppler color hay que considerar primero este cuadrito y luego analizar vaso por vaso con el cuadro color, o con el cajón color, disculpen. Ujú. Muy bien, ve, inclusive, como les decía, ve, esto es vena, entonces esto es una vena roja, o sea, en el principio de que lo rojo es arteria y la vena es azul, no se cumple del todo. Esto sigue siendo una vena, simplemente el flujo está viajando hacia acá, llega positivo porque se está acercando y se vuelve negativo porque se comienza a alejar. Esto es una arteria, pero esto es una arteria, la aorta, pero ¿por qué esta arteria tiene flujo azul, ve? O sea, es como les digo, o sea, las arterias son pulsátiles, tienen un momento positivo y luego en un momento el flujo también regresa. Eso también lo vamos a ver, pero siempre hay que tener en cuenta eso. No es que todo el rato el flujo va a estar viajando positivamente o negativamente, no, tiene sus momentos, tiene sus momentos. Ujú. Muy bien, ¿ve? Acá justo en esto también se grafica muy bien lo que le estoy diciendo, ¿ve? En este caso, la vena yugular, ¿ve? Una vena no puede ser roja, pero ya he explicado por qué se debe analizar primero la anatomía y cómo está viajando el flujo, ¿no? Pero acá, en este ejemplo, esta vena tiene comportamiento positivo, pero en algunos momentos también tiene comportamiento negativo y eso es normal. Tanto las arterias como las venas pueden hacer eso, ¿no? Y como les decía, el flujo de la vena, cuando nosotros analizamos el flujo de las venas, las ondas, vemos que tienen un comportamiento desordenado, ¿no? Tienen un comportamiento desordenado. No son tan armoniosos como de las arterias, que las ondas se repiten y se repiten, sino acá por si tenemos una meseta, luego una meseta más grande, una meseta, un triángulo, así. Así es el flujo de las venas. Y ve, acá está muy bien, ¿no? Tenemos un flujo continuo y luego se cayó y otra es un flujo pequeño, pero acá de las arterias sí es más armonioso, ¿no? Sube, otra vez baja, otra vez sube y otra vez baja. Ajá, muy bien. Y finalmente, las ventajas y desventajas. El Doppler pulsado Ujú. Nos va a dar estudios cuantitativos que van a depender del ángulo, estudios semicuantitativos que no van a depender del ángulo y simplemente vamos a analizar el viraje nada más. Las desventajas exploran áreas pequeñas, dependen del ángulo. Los dos dependen del ángulo. Ah, ujú. El Doppler pulsado, o me parece, o espectral debe ser. Acá debe estar el nombre espectral, ¿no? Estudios cuantitativos, o sea, vamos a obtener la velocidad de la sangre que está viajando en los vasos, ¿no? Estudios semi-cuantitativos, exploran unas áreas muy pequeñas, dependen del ángulo, ya hemos visto que podemos corregir el ángulo, nos van a dar la velocidad de los vasos, el Doppler color, exploración simultánea de grandes áreas, estudios semi-cuantitativos por el viraje, ¿no? Por el viraje. Dependen del ángulo, hay aliasing algunas veces, artefactos por ruido de color, que ya hemos visto que esto lo podemos calibrar, y el Power Doppler o Angio Doppler, ¿por qué? Porque detecta velocidades de flujo muy bajas, mucha menor dependencia del ángulo. En realidad debería ser acá, no dependen del ángulo, no hay aliasing, menor interferencia,
No informa de la dirección, que es la principal desventaja, no hay información cuantitativa ni semi-cuantitativa, pero el Power Doppler actualmente tiene muchas aplicaciones en la parte reumatológica. Muchas gracias.